Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Mariano Rajoy, hoy estamos aquí dándole solemnidad a un acto que yo creo que no merece tanta solemnidad, porque hoy vamos a asistir a lo que todos ya sabemos. Hoy vamos a asistir a su fracaso. Usted no va a ser elegido presidente del Gobierno. Y, sin embargo, hablaba usted desde esta tribuna como si fuera el Estado, como si usted y su grupo parlamentario fueran el Estado y fueran los únicos que pueden gobernar en este país. Pues lo primero, no van a gobernar, porque hoy va a ser usted rechazado, su candidatura va a ser rechazada y, en segundo lugar, hay más alternativas. Usted se sube a esta tribuna y presenta un acuerdo con 32 diputados que han reconocido haber nacido, haber llegado a la política básicamente para impedir que gobernemos nosotros. Y, al mismo tiempo, usted tiende la mano a las fuerzas políticas tradicionales con las que en el pasado se ha puesto de acuerdo para gobernar o para reformar la Constitución. Si está claro que lo que a usted le preocupa no es que pueda gobernar el Partido Socialista, lo que a usted le preocupa es que pueda gobernar el Partido Socialista con nosotros. Y permítame, ¿verdad?, parafraseando al señor Hernando, no me provoquen, señorías. Fíjense, ustedes creo que no han entendido lo que ha ocurrido en este país en los últimos 2 años y medio. Ustedes básicamente han dicho que aquí solamente pueden gobernar ustedes o la alternativa a eso es el caos, como decía aquel cómic de Chumi Chúmez en el Hermano Lobo, o un grupo de extremistas contradictorios. Ustedes no han entendido que el espacio político que yo represento hoy aquí gobierna ya en las principales capitales españolas. Ustedes no han entendido que nosotros sostenemos ya gobiernos no necesariamente del mismo signo en diferentes comunidades autónomas. Le pido, señor Mariano Rajoy, que no hable usted como el Estado, porque usted no es el Estado, y que nos hable con respeto. Tarde o temprano nosotros gobernaremos en este país y ustedes estarán en la oposición. Y eso no será el caos, eso será normalidad democrática, señor Rajoy. Y le pido que reconozca usted la normalidad democrática, porque este país ha cambiado. Este país ya no son 2 partidos que se lo reparten todo. Este país ya no son 2 partidos que se ponen de acuerdo para cambiar la Constitución. Y ustedes han demostrado en estos 4 años no solamente que son el partido de la corrupción, sino que ustedes gobiernan mal. Son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social. Y precisamente como resultado de sus políticas y de su actuación como Gobierno estamos nosotros aquí. Entienda, señor Mariano Rajoy, lo que han ocurrido en los últimos 3 años en este país. Al Partido Socialista le tengo que pedir hoy que la noticia es que el señor Mariano Rajoy no va a ser elegido presidente, les tengo que pedir que se aclare. Está muy bien, y yo estoy contento por ello, que hayan derrotado a los sectores de su partido que defendían abiertamente y sin pudor que sus diputados se tenían que abstener para favorecer un gobierno del Partido Socialista. Pero he escuchado a algunos de sus portavoces decir que ustedes no quieren un acuerdo con nosotros. Bueno, pues entonces explíquenle a los ciudadanos que ustedes lo que quieren es que se repitan las elecciones. Y si ustedes quieren que se repitan las elecciones, creo que ustedes no habrán entendido algo. Daría la impresión de que ustedes quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste. Ustedes llevan 2 años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Estamos en el año 2016. No va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema de partidos en el que haya básicamente 2 partidos que se pueden alternar como Cánovas y Sagasta y, sin embargo, pactar el cambio de la Constitución. Por suerte, los ciudadanos españoles han decidido que eso no tiene que ocurrir más. Y se lo ha dicho el señor Mariano Rajoy, se lo ha dicho claramente. Ustedes tienen que elegir estratégicamente si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular o su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros. Creo que el 26 de junio a ustedes les dieron una segunda oportunidad. Tuvieron el peor resultado electoral de su historia y aún así ustedes estaban muy satisfechos porque esperaban otro resultado electoral. Silencio, por favor. Aprovechenlo porque a lo mejor es la última vez que ustedes pueden liderar la posibilidad de que este país tenga un gobierno decente. Aprovechen estratégicamente la posibilidad de que en España se puede gobernar con otros.
No hagan gestos agresivos o digan abiertamente a los españoles que quieren probar por tercera vez porque no les gusta el resultado electoral que tuvieron. A lo mejor tendría más sentido que habláramos de la Unión Europea, de qué Europa social queremos. A lo mejor tendría más sentido que entendiéramos que España es una realidad política plurinacional y que solamente desde la fraternidad y el entendimiento y las soluciones democráticas se puede hacer una propuesta de país frente a los intentos centralizadores que solamente llevan a la fractura de nuestro pueblo. Entiendan que con nosotros a lo mejor se puede discutir hacer una cosa distinta. Y si no lo hacen, tengan el coraje de salir hoy en rueda de prensa y decirle a los españoles: queremos una tercera oportunidad porque queremos volver al bipartidismo de siempre. Díganle a los españoles que no quieren un acuerdo con nosotros y que lo que pretenden es que en España vuelva a ver lo que ocurrió en 2013. Pero permítanle advertirles, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad de liderar, de estar al frente de un proyecto de país nuevo. Nosotros vamos a seguir donde estamos, tendiendo la mano, pero teniendo muy claro que nosotros queremos un nuevo proyecto de país. Un país con su gente, un país en el que las cifras económicas, por una vez, vuelvan a tener a los ciudadanos y a los pueblos de este país dentro de las cifras. Nos avergüenza que en este país expresidentes y exministros hayan terminado en consejos de administración. Nos avergüenza que en este país se haya rescatado con dinero público a entidades financieras mientras familias eran desahuciadas de sus casas. Nosotros tenemos un proyecto antagónico al del Partido Popular. Decídanse, porque no hay más espacios políticos en España. O llegan a un acuerdo con nosotros o siguen ustedes reproduciendo la vergüenza, la humillación que hizo que cientos de miles de jóvenes ocuparan las calles y que nosotros hoy estemos aquí en este Parlamento. Por favor. Interviene ahora Pedro Sánchez, dispone de 5 minutos para intervenir. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor candidato, solicitar la confianza de la Cámara. Así reza el artículo 99 de la Constitución española cuando hablamos del debate de investidura. Y, señorías, señor candidato, usted no cuenta con la confianza del Grupo Parlamentario Socialista, ni tampoco parece, a tenor de sus palabras, que vaya a contar con la confianza mayoritaria de esta Cámara. Incluso aquellos que hace 48 horas votaron a favor de su candidatura, incluso aquellos que hoy vayan a votar de nuevo a favor de su candidatura, llegaron a decir en esta tribuna, señorías, que lo hacen por España, pero no porque confíen en usted, señor candidato. Es así, es así, es así. Y la pregunta que hay que hacerse... Un momento, señor Sánchez, un momento. Señorías, les ruego, por favor, a todos silencio, excepto al orador. Les ruego, señorías, silencio para darle la palabra de nuevo al orador. Adelante, señor La pregunta Sánchez. que hay que hacerse, señorías, señor candidato, es ¿cómo es posible que un candidato que es presidente del Gobierno en funciones y que por primera vez en la historia de la democracia va a sufrir una derrota parlamentaria? ¿Cómo es posible que aquel que se presentó a unas elecciones hace 4 años, o más de 4 años, en 2011, y que cosechó una de las mayorías absolutas más importantes de la historia de nuestra democracia, hoy sea el presidente peor valorado de la historia de la democracia? ¿Cómo es posible? Si usted también lo ha hecho, ¿cómo es posible que aquí no cuente con una mayoría suficiente entre los diputados y diputadas y sea el peor presidente valorado de la historia de la democracia? Estoy convencido, señorías, de que es... Silencio, por favor. Estoy no he convencido... llamado... Un segundo, señor Sánchez. No he llamado personalizadamente a nadie todavía, pero lo haré si vuelven a insistir en esas voces aisladas, pero que se conocen perfectamente en esta mesa. Adelante, señor Sánchez. Señora presidenta, lo digo porque el tiempo no ha parado y... Vamos a ver, señorías. Yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años y medio. Usted, señor Rajoy, ha defraudado la confianza de los españoles. Dijo una cosa antes de la campaña electoral e hizo la contraria. Le recuerdo, por ejemplo, su política fiscal y su promesa de bajar impuestos. Estoy convencido de que también tiene mucho que ver con haber practicado una política
donde se utilizó la crisis económica para desmantelar mucho del estado del bienestar que durante estos últimos 35 años, con esfuerzo, construyeron y pusieron en pie los españoles y las españolas. Estoy convencido también, señorías, que tiene mucho que ver con el enconamiento del conflicto territorial que se está viviendo y que, desgraciadamente, durante el pasado debate de investidura vimos y fuimos testigos todos los que estamos en esta Cámara. Estoy convencido también, señorías, que tiene mucho que ver con los casos de corrupción que han denigrado la vida política en nuestro país y que afectan a su partido y a su persona, señor Rajoy, y la falta de asunción de responsabilidades políticas. Estoy convencido también, señorías, que tiene que ver con la instrumentalización de la vida pública, de las instituciones públicas con fines partidarios. Hoy, desgraciadamente, señorías, hemos vuelto a ver un nuevo ejemplo en un Gobierno o en un Consejo de Ministros donde se ha amenazado a esta Cámara diciendo que si no hay unos nuevos presupuestos generales del Estado, los funcionarios y los pensionistas no verán actualizado su sueldo ni sus pensiones. Señorías, ustedes saben que pueden traer a esta Cámara un decreto ley para actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Y le digo, señor Rajoy, si usted trae ese decreto a la Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de ese decreto ley. También le digo una cosa, señor Rajoy, si no lo hace, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa parlamentaria para que se actualice el sueldo de los funcionarios y también las pensiones de nuestros mayores. 4 años de mayoría absoluta, señorías, 4 fracturas políticas, la territorial, la social, la económica, la política, que usted, desgraciadamente, no ha sido capaz de resolver y que 4 años más con usted al frente del Gobierno lo único que puede hacer es agravarlo. Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria que va a sufrir su candidato en el día de hoy y hace 48 horas. Yo sé, señorías, que no lo van a hacer. Les conocemos. Sabemos que no lo van a hacer. Sabemos que toda la estrategia de este debate de investidura, desde su primer discurso de investidura, señor Rajoy, hasta el día de hoy, es porque está pensando en las terceras elecciones. Así es. Así es. Pero le diré. Esa es su responsabilidad, señor candidato. La responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas que presentamos una candidatura el pasado 26 de junio para cambiar las cosas en nuestro país. Que la responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas que conformamos todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio del pasado 26 de junio, la responsabilidad que tenemos es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Mariano Rajoy. Y no les quepa duda, señorías, si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y no les quepa duda de que el Grupo Parlamentario Socialista formará parte de esa solución. Muchísimas gracias. De la campaña electoral e hizo la contraria. Le recuerdo, por ejemplo, su política fiscal y su promesa de bajar impuestos. Estoy convencido de que también tiene mucho que ver con haber practicado una política donde se utilizó la crisis económica para desmantelar mucho del estado del bienestar que durante estos últimos 35 años, con esfuerzo, construyeron y pusieron en pie los españoles y las españolas. Estoy convencido también, señorías, que tiene mucho que ver con el enconamiento del conflicto territorial que se está viviendo y que, desgraciadamente, durante el pasado debate de investidura vimos y fuimos testigos todos los que estamos en esta Cámara. Estoy convencido también, señorías, que tiene mucho que ver con los casos de corrupción que han denigrado la vida política en nuestro país y que afectan a su partido y a su persona, señor Rajoy, y la falta de asunción de responsabilidades políticas. Estoy convencido también, señorías, que tiene que ver con la instrumentalización de la vida pública, de las instituciones públicas con fines partidarios. Hoy, desgraciadamente, señorías, hemos vuelto a ver un nuevo ejemplo en un Gobierno o en un Consejo de Ministros donde se ha amenazado a esta Cámara diciendo que si no hay unos nuevos presupuestos generales del Estado, los funcionarios y los pensionistas no verán actualizado su sueldo ni sus pensiones. Señorías,
Ustedes saben que pueden traer a esta Cámara un decreto ley para actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Y le digo, señor Rajoy, si usted trae ese decreto a la Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de ese decreto ley. También le digo una cosa, señor Rajoy, si no lo hace, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa parlamentaria para que se actualice el sueldo de los funcionarios y también las pensiones de nuestros mayores. 4 años de mayoría absoluta, señorías, 4 fracturas políticas, la territorial, la social, la económica, la política, que usted desgraciadamente no ha sido capaz de resolver y que 4 años más con usted al frente del Gobierno lo único que puede hacer es agravarlo. Señor Rajoy, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes deberían extraer una conclusión de la derrota parlamentaria que va a sufrir su candidato en el día de hoy y hace 48 horas. Yo sé, señorías, que no lo van a hacer. Les conocemos. Sabemos que no lo... De que en España se puede gobernar con otros. No hagan gestos agresivos o digan abiertamente a los españoles que quieren probar por tercera vez porque no les gusta el resultado electoral que tuvieron. A lo mejor tendría más sentido que habláramos de la Unión Europea, de qué Europa social queremos. A lo mejor tendría más sentido que entendiéramos que España es una realidad política plurinacional y que solamente desde la fraternidad y el entendimiento y las soluciones democráticas se puede hacer una propuesta de país frente a los intentos centralizadores que solamente llevan a la fractura de nuestro pueblo. Entiendan que con nosotros a lo mejor se puede discutir hacer una cosa distinta. Y si no lo hacen, tengan el coraje de salir hoy en rueda de prensa y decirle a los españoles queremos una tercera oportunidad porque queremos volver al bipartidismo de siempre. Díganle a los españoles que no quieren un acuerdo con nosotros y que lo que pretenden es que en España vuelva a ver lo que ocurrió en 2013. Pero permítanle advertirles, a lo mejor no tienen una segunda oportunidad, de liderar, de estar al frente de un proyecto de país nuevo. Nosotros vamos a seguir donde estamos, tendiendo la mano, pero teniendo muy claro que nosotros queremos un nuevo proyecto de país. Un país con su gente, un país en el que las cifras económicas, por una vez, vuelvan a tener a los ciudadanos y a los pueblos de este país dentro de las cifras. Nos avergüenza que en este país expresidentes y exministros hayan terminado en consejos de administración. Nos avergüenza que en este país se haya rescatado con dinero público a entidades financieras mientras familias eran desahuciadas de sus casas. Nosotros tenemos un proyecto antagónico al del Partido Popular. Decídanse, porque no hay más espacios políticos en España. O llegan a un acuerdo con nosotros o siguen ustedes reproduciendo la vergüenza, la humillación que hizo que cientos de miles de jóvenes ocuparan las calles y que nosotros hoy estemos aquí en este Parlamento. Por favor. Interviene ahora Pedro Sánchez, dispone de 5 minutos para intervenir. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor candidato, solicitar la confianza de la Cámara. Así reza el artículo 99 de la Constitución española cuando hablamos del debate de investidura. Y, señorías, señor candidato, usted no cuenta con la confianza del Grupo Parlamentario Socialista, ni tampoco parece, a tenor de sus palabras, que vaya a contar con la confianza mayoritaria de esta Cámara. Incluso aquellos que hace 48 horas votaron a favor de su candidatura, incluso aquellos que hoy vayan a votar de nuevo a favor de su candidatura, llegaron a decir en esta tribuna, señorías, que lo hacen por España, pero no porque confíen en usted, señor candidato. Es así, es así, es así. Y la pregunta que hay que hacerse... Un momento, señor Sánchez, un momento. Señorías, les ruego, por favor, a todos silencio, excepto al orador. Les ruego, señorías, silencio para darle la palabra de nuevo al orador. Adelante, señor La pregunta Sánchez. que hay que hacerse, señorías, señor candidato, es ¿cómo es posible que un candidato que es presidente del Gobierno en funciones y que por primera vez en la historia de la democracia va a sufrir una derrota parlamentaria? ¿Cómo es posible que aquel que se presentó a unas elecciones hace 4 años, o más de 4 años, en 2011, y que cosechó una de las mayorías absolutas más importantes de la historia de nuestra democracia, hoy sea el presidente peor valorado de la historia de la democracia?
¿Cómo es posible? Si usted también lo ha hecho, ¿cómo es posible que aquí no cuente con una mayoría suficiente entre los diputados y diputadas y sea el peor presidente valorado de la historia de la democracia? Estoy convencido, señorías, de que es... Silencio, por favor. Estoy no he convencido... llamado... Un segundo, señor Sánchez. No he llamado personalizadamente a nadie todavía, pero lo haré si vuelven a insistir en esas voces aisladas, pero que se conocen perfectamente en esta mesa. Adelante, señor Sánchez. Señora presidenta, lo digo porque el tiempo no ha parado y... Vamos a ver, señorías. Yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años y medio. Usted, señor Rajoy, ha defraudado la confianza de los españoles. Dijo una cosa antes. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Mariano Rajoy, hoy estamos aquí dándole solemnidad a un acto que yo creo que no merece tanta solemnidad, porque hoy vamos a asistir a lo que todos ya sabemos. Hoy vamos a asistir a su fracaso. Usted no va a ser elegido presidente del Gobierno. Y, sin embargo, hablaba usted desde esta tribuna como si fuera el Estado, como si usted y su grupo parlamentario fueran el Estado y fueran los únicos que pueden gobernar en este país. Pues lo primero, no van a gobernar, porque hoy va a ser usted rechazado, su candidatura va a ser rechazada y, en segundo lugar, hay más alternativas. Usted se sube a esta tribuna y presenta un acuerdo con 32 diputados que han reconocido haber nacido, haber llegado a la política básicamente para impedir que gobernemos nosotros. Y, al mismo tiempo, usted tiende la mano a las fuerzas políticas tradicionales con las que en el pasado se ha puesto de acuerdo para gobernar o para reformar la Constitución. Si está claro que lo que a usted le preocupa no es que pueda gobernar el Partido Socialista, lo que a usted le preocupa es que pueda gobernar el Partido Socialista con nosotros. Y permítame, ¿verdad?, parafraseando al señor Hernando, no me provoquen, señorías. Fíjense, ustedes creo que no han entendido lo que ha ocurrido en este país en los últimos 2 años y medio. Ustedes básicamente han dicho que aquí solamente pueden gobernar ustedes o la alternativa a eso es el caos, como decía aquel cómic de Chumi Chúmez en el Hermano Lobo, o un grupo de extremistas contradictorios. Ustedes no han entendido que el espacio político que yo represento hoy aquí gobierna ya en las principales capitales españolas. Ustedes no han entendido que nosotros sostenemos ya gobiernos no necesariamente del mismo signo en diferentes comunidades autónomas. Le pido, señor Mariano Rajoy, que no hable usted como el Estado, porque usted no es el Estado, y que nos hable con respeto. Tarde o temprano nosotros gobernaremos en este país y ustedes estarán en la oposición. Y eso no será el caos, eso será normalidad democrática, señor Rajoy. Y le pido que reconozca usted la normalidad democrática, porque este país ha cambiado. Este país ya no son 2 partidos que se lo reparten todo. Este país ya no son 2 partidos que se ponen de acuerdo para cambiar la Constitución. Y ustedes han demostrado en estos 4 años no solamente que son el partido de la corrupción, sino que ustedes gobiernan mal. Son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social, y precisamente como resultado de sus políticas y de su actuación como Gobierno estamos nosotros aquí. Entienda, señor Mariano Rajoy, lo que han ocurrido en los últimos 3 años en este país. Al Partido Socialista le tengo que pedir hoy que la noticia es que el señor Mariano Rajoy no va a ser elegido presidente, les tengo que pedir que se aclare. Está muy bien, y yo estoy contento por ello, que hayan derrotado a los sectores de su partido que defendían abiertamente y sin pudor que sus diputados se tenían que abstener para favorecer un gobierno del Partido Socialista. Pero he escuchado a algunos de sus portavoces decir que ustedes no quieren un acuerdo con nosotros. Bueno, pues entonces explíquenle a los ciudadanos que ustedes lo que quieren es que se repitan las elecciones. Y si ustedes quieren que se repitan las elecciones, creo que ustedes no habrán entendido algo. Daría la impresión de que ustedes quieren que se repitan las elecciones hasta que el resultado les guste. Ustedes llevan 2 años y medio de pesadilla y quieren despertarse en el año 2013 como si nada hubiera ocurrido. Y eso no va a pasar.
Eso no va a pasar. Estamos en el año 2016. No va a ocurrir que se despierten ustedes en un sistema de partidos en el que haya básicamente dos partidos que se pueden alternar como Cánovas y Sagasta y, sin embargo, pactar el cambio de la Constitución. Por suerte, los ciudadanos españoles han decidido que eso no tiene que ocurrir más. Y se lo ha dicho el señor Mariano Rajoy, se lo ha dicho claramente. Ustedes tienen que elegir estratégicamente si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular o su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros. Creo que el 26 de junio a ustedes les dieron una segunda oportunidad. Tuvieron el peor resultado electoral de su historia y aún así ustedes estaban muy satisfechos porque esperaban otro resultado electoral. Silencio, por favor. Aprovechenlo porque a lo mejor es la última vez que ustedes pueden liderar la posibilidad de que este país tenga un gobierno decente. Aprovechen estratégicamente la posibilidad